Muy buenas, ¿qué pasa gente? Esto es Borgen Guille y yo soy Guille. Y hoy os traigo un nuevo top, en este caso de los juegos del autor alemán Stefan Feld, famoso autor en el mundo Eurogame, conocido principalmente por sus deliciosas ensaladas de puntos. Y al igual que hice con el top de juegos de Vital Lacerda, pues en este caso os traigo el top de los que para mí son mis juegos favoritos de este autor, ¿vale? Al revés que como hice con Lacerda, que metí prácticamente todos los juegos de la misma categoría de euros duros y demás, aquí voy a hacer solo un top 5. ¿Por qué? Porque he probado muchos juegos de Feld, en torno a 15 más o menos, y hacer un top 10 se me hacía un poco... meterlos todos se me hace muy largo, entonces, bueno, pues he decidido hacer el top 5 para hablar de los que más me gustan en este aspecto. No sin antes comentaros cuáles son los juegos que he probado de Stefan Feld, porque así, básicamente, me podéis criticar con razón. Y no me decís, ¿cómo no has metido este juego? Bueno, es que si no lo he jugado, no lo puedo meter. Pero así, pues bueno, me podéis decir que no tengo ni idea de juegos con criterio, ¿vale? Entonces, nada, he ordenado en orden alfabético para no hacer ningún tipo de spoilers los juegos probados. Y son Aquasphere, Bonfire, Bora Bora, Carpe Diem, Castillos de Borgoña, Castillos de Tuscany, Civolución, En el Año del Dragón, El Foro de Trajano, Jorvik, Luna, Marrakech, Notre Dame, Oráculo de Delfos y Trajano. Entonces, estos son los juegos que, como os comentaba, he probado y en los cuales van a poder entrar en este top 5, ¿vale? Si hay alguno que no haya probado, que penséis, pero ¿cómo no has probado este juego? Me lo podéis dejar en comentarios e intentaré probarlo cuanto antes. Entonces nada, vamos con ese top 5 de juegos de Stefan Feld. Y comenzamos con Marrakech, este juego que editó Queen Games y que posteriormente sacó The Beer en su edición esencial. Es un Eurogame de 2 a 4 jugadores, 120 minutos por partida, 14 años o más y una dureza de 3,41. Como veréis a lo largo del top, tampoco es que Fel haga unos juegos muy duros, pero sí que, bueno, euro medio tirando para duro. Y en este juego lo que vamos a hacer es, bueno, es una ensalada de puntos como todos, pero tiene un sistema de acciones muy curioso. Porque nosotros vamos a tener un tablero personal dividido en 8 secciones de diferentes colores y cada jugador vamos a tener 9 cilindros que son como, bueno, cilindros de lado octogonal. Cada uno representando al color de una de esas zonas que tenemos, más uno rojo que es comodín. Entonces nosotros en cada ronda vamos a elegir 3 de esos cilindros y van a ser los sitios en los que vamos a hacer acciones, ¿vale? La cosa es que la intensidad de esa acción va a ser según cómo tengamos de mejorada esa zona en nuestro tablero personal. Para ello, una vez que hemos elegido los 3 acciones que vamos a hacer y colocamos nuestros trabajadores en esos sitios, vamos a coger los cilindros de todos los jugadores y los vamos a meter en una torre que vamos a lanzar, que la torre tiene una serie de traviesas por medio que hace que no salga todo lo que se ha lanzado y que luego pueda salir más tarde. Y entonces de esos cilindros que salen, vamos a ir haciendo un draft entre los jugadores para ir cogiendo esos cilindros que van a mejorar esas acciones en nuestro tablero. Entonces yo puedo haber elegido hacer la acción verde, por ejemplo, pero no poder luego coger el cilindro verde, pues porque no salga o porque me lo quite alguien que vaya antes que yo. La cosa está en que cada una de estas acciones hace pues diversidad de cosas. Podemos coger recursos para luego poder coger unas losetas a modo de contratos que nos pueden dar unas ventajas, podemos comerciar con unos camellos, podemos subir en unos tracks que nos van a ir dando distintos beneficios a medida que vayamos subiendo, podemos poner puertas en nuestro tablero a diferentes zonas que nos van a dar beneficios al hacerlo, podemos avanzar por un río que nos puede dar puntos al final de la partida, bueno, podemos hacer un montón de cosas, ¿vale? Que tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero la cosa está en ese puzzle de... Claro, yo ahora voy a hacer estas acciones, en la siguiente ronda tendré que hacer otras y en la siguiente otras. Al final vas a hacer mínimo una vez cada una más el comodín. Lo que pasa es que, claro, el qué vas mejorando y cómo lo vas haciendo es donde está la chicha del juego. Porque además, al final de la partida, si tienes una zona completamente mejorada, con todos los de su color, más uno rojo, que es el comodín que te deja poner uno rojo en cada zona, te vas a llevar puntos extra y son bastantes puntos. Entonces, la verdad es que, bueno, a mí me sorprendió mucho, me gustó mucho y además, la vez que lo jugué la partida fue un poco accidentada e interrumpida y la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca. Este fue el primer juego de la City Collection que sacó Feld. Bueno, si no fue el primero, fue en el pack de los primeros. Que la cosa es que son juegos que sacó ediciones super deluxe, muy caras, con muy buenos componentes, y que entonces por eso yo creo que se han
quedado un poco más en el olvido en España en concreto, ¿vale? De Beer sacó este Marrakech en la versión esencial, no la deluxe, y hace poco intentó sacar el de Beer 500 de Cuzco, que es la reimplementación del Bora Bora, y tampoco lo ha conseguido. Entonces el problema que tiene esto, aparte del precio, es que además muchos son reimplementaciones de otros juegos. Quiere poner como todos sus juegos en una colección de estas con nombres de ciudades y demás, y bueno, algunos cambian algunas cosas y otros lo deja como está. Pero vaya, la verdad es que a mí, hablando de lo que viene siendo el Marrakech, la verdad es que muy muy chulo y de vez en cuando lo ponen en oferta y demás y la verdad es que merece bastante la pena. Pero vaya, seguimos con el número 4, que es Bonfire, este juego que sacó Hall Games y a continuación Maldito Games en castellano, un Eurogame de 1 a 4 jugadores, 70 a 100 minutos por partida, para 12 años o más y una dureza de 3,62, un pelín más que el Marrakech, aunque para mí no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, en este juego que estamos en este mundo que hay pues duendes, rituales con hogueras y cosas así un poco extrañas, vamos a jugar para intentar pues conseguir el mayor número de puntos por medio de hacer unas acciones que vamos a hacer gastando fichas de acción. En este juego, en vez de tener trabajadores, tenemos unas fichas de acción, ¿vale? Entonces tú en cada turno puedes gastar fichas de acción de diferentes colores, que son las distintas acciones, para hacer esa acción potenciada en función del número de fichas que gastes de esas, ¿vale? Cuando te estés quedando sin fichas, puedes hacer una acción que es para coger más fichas en ese turno. Y eso lo haces con unas losetitas que tienen 3 casillas con estos símbolos de acción y los vas a ir poniendo haciendo un mini puzzle en tu tablero personal en el que si vas conectando de manera adyacente el mismo símbolo, cuando pones una loseta te vas a llevar más fichas de acción y además si vas tapando ciertas cosas te vas llevando beneficios. Entonces, en este juego podemos movernos con un barco entre distintas islas para coger fichas de objetivo o para coger sacerdotisas que luego se vayan a juntar en nuestra procesión. Podemos coger caminos que van dando la vuelta a nuestro tablero personal para poder ir luego avanzando con esas sacerdotisas e ir consiguiendo recursos. Podemos conseguir unas fichas de portal que van dando también la vuelta a nuestro tablero personal, pero por el otro lado, que cada uno tiene una forma concreta de la hoguera en la que va a poder ir. Esas hogueras son los objetivos una vez que se hayan cumplido y nos interesa pues que por ejemplo, el camino de ese color sea el mismo que el de la hoguera y que el símbolo del portal sea el mismo para conseguir más puntos al final de la partida cuando lo vayamos haciendo. También podemos coger unas cartas que luego nos van a dar puntos al final de partida o habilidades en el momento. Bueno, la verdad es que puedes hacer un montón de cosas, pero sobre todo la gracia está en ir cumpliendo esos objetivos de esas hogueras y mientras tanto ir haciendo el resto del tablero personal poniendo alrededor esas cosas que aparte de que te vayan a dar puntos al final de la partida, pues en el caso de las sacerdotisas te permiten avanzar y luego meterlas en la hoguera que te van a dar más puntos todavía. Hay una serie de objetivos comunes en el tablero central en el que cuando los cumplamos vamos a poder mandar uno de nuestros duendes allí, o bueno, no sé si son duendes o qué son exactamente, lo siento por la raza afectada si no son duendes, pero nos van a permitir, pues bueno, conseguir una serie de acciones extra o de beneficios adicionales haciendo eso. Entonces al final, pues bueno, es incluso un poquito carrera por ir cumpliendo esos objetivos e ir maximizando todo lo que se pueda, ¿vale? Entonces es un juego que de primeras es verdad que es un poquito complicado de ver cómo es todo el tema de que enganche todo, pero la verdad es que cuando sabes jugarlo, a mí me genera mucha satisfacción el irlo jugando y el ir viendo cómo todo va enlazando y cómo vas pues optimizando esas acciones al máximo para, pues bueno, conseguir los mayores puntos posibles. Así que nada, este Bonfire, que la verdad es que, bueno, yo creo que pasó un poco desapercibido también en su día, sé que no es de los más valorados de Stefan Feld, pero bueno, a mí me ha dado muy buenas partidas, así que por eso está en este puesto número 4. En el puesto número 3 tenemos Trajano, o Trajan, el Trajano bueno, como lo llamaban, este juego que sacó Hutch, y posteriormente Maldito Games en castellano, un Eurogame de 2 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos por partida, 12 años o más, y 3,63, un puntito más que el Bonfire. En este caso, en este Trajano, bueno, pues estamos en la época pues de Trajano, básicamente, y es un juego que tiene una mecánica de mancala. En este caso vamos a tener en un tablero central una serie de cuencos, por así decirlo, y con estas fichitas cilíndricas octogonales, al igual que en el Marrakech, lo que vamos a hacer es un mancala, que el mancala lo que hace es que tú vas a coger todas las fichas que hay en un cuenco y vas a ir depositando de una en sentido horario
las fichas en los distintos cuencos, y en la que acabes es la acción que vas a hacer. Tenemos, si no me equivoco, 6 acciones que podemos hacer. Pues podemos conseguir unas cartas que luego vamos a poder usar para comerciar, por así decirlo, en barco. Si bajamos a nuestra zona cartas iguales, diferentes, en parejas o determinadas cosas, vamos a ganar más o menos puntos. Tenemos una zona como de conquista, que vamos moviendo un peón grande por diferentes zonas, y si vamos poniendo guarniciones allí, nos vamos a ir llevando puntos y vamos a ir consiguiendo unas fichas que luego nos pueden dar una determinada serie de puntos. Podemos hacer unas construcciones, que también es ir poniendo de manera adyacente unos trabajadores que tenemos en una zona para ir consiguiendo unas losetas que nos dan acciones adicionales y puntos al final de la partida si lo conseguimos. Podemos ir al Senado, que nos van a ir dando puntos cada vez que avancemos, y que al final de cada ronda el que esté más avanzado va a poder conseguir un objetivo para puntuar al final de la partida mejorado. Bueno, tenemos un montón de cosas. ¿Qué más teníamos? Teníamos una de las puertas de Trajano, creo que eran, que es que cuando tú haces ese mancala, donde acabes, las fichas son de diferentes colores. Y tú vas a tener unas losetitas de Trajano, de la puerta de Trajano, que son como un objetivo. Si cuando acabas ahí se cumple que las fichas de colores que indican en la loseta son las que están en ese cuenco, vas a llevarte pues puntos extra, acciones extra, fichas extra o lo que sea, ¿vale? Entonces, es una capita más de puzzle de, vale, quiero hacer esta acción, pero tengo que ir dejando los colores de tal manera para que al acabar ahí cumpla esa condición. Entonces hay una acción que nos permite coger más de esas, ¿vale? Al final de cada, creo que son 3 rondas, hay que alimentar, entre comillas, al pueblo, que es darle lo que quieren, ¿no? Pues hay como si espectáculo, que es, pues en plan, en el circo romano, que si hay comida y cosas así. Entonces se van revelando poquito a poco y tú tienes que ir intentando coger esas losetas un poco con anterioridad para que cuando te toque pagar puedas pagarlas, porque si no se pierden muchos puntos. No obstante, conozco gente que ha jugado ese juego y ha ganado de paliza sin pagar ni una sola de esas cosas. Dice, bueno, pues vale, tú pierdes turnos cogiendo esas fichas, que yo voy a hacer otras cosas que me den puntos más de los que luego pierdo en eso. Entonces, bueno, está guay porque normalmente en los juegos de alimentar trabajadores y cosas así, si no lo haces, son unas penalizaciones muy, muy importantes. Y en este son importantes, pero se pueden paliar con otras acciones, ¿no? Entonces este juego al final, sí que yo, por ejemplo, aquí lo veo un poquito más duro, sobre todo por el tema del mancala, de cómo ir haciendo para ir pues optimizando el resto de cosas, ¿vale? Y teniendo en cuenta que el resto de jugadores están también participando y haciendo cosas en el mismo tablero. En las zonas estas de conquista te pueden quitar la ficha por la que ibas a ir. Si se pone en su guarnición antes que la tuya, a ellos les da más puntos que a ti. En la parte de la construcción te pueden llegar a cerrar sitios para que no puedas seguir construyendo fichas, te pueden adelantar el Senado, te pueden quitar la ficha de comida o de lo que sea que te interesase. Entonces, bueno, hay un poquito de interacción no muy directa, más de, pues eso, intentar adelantarte a los demás a la hora de coger los sitios y de llevar un poco tu estrategia un poco más optimizada que los demás, pero la verdad es que me gustó mucho. Salió en castellano más o menos a la vez que el Foro de Trajano, que fue el primero que quedó un poco más en el olvido porque, bueno, pues está bien, pero no tanto como este, como os spoileo que no está en el resto del top, y que fue en las primeras cajas malditas, uno de los que aparecía frecuentemente y entonces ya se le cargó con la cruz del Trajano malo, cuando, pues bueno, también me parece buen juego, pero en este caso el Trajano o Trajan normal me parece muy, muy, muy bueno. Y además, de los juegos así un poquito más duros, yo creo que el mejor. Bien, y seguimos con el número 2, que es Los Castillos de Borgoña. Como no podía ser de otra manera, este juego que sacó Alea en su versión original y luego Maldito Games en sus 2 siguientes ediciones, y ahora Awaken Realms en la Super Deluxe, que me imagino que también sacará Maldito. Un Eurogamer de 2 a 4 jugadores, 30 a 90 minutos por partida, 12 años o más y 2,97 de dureza. Este juego es un poquito más ligero, ya hablé de él hace poco también, pero es que para mí es de los mejores Feld, porque aparte de que no es excesivamente duro y se puede sacar a prácticamente cualquiera, es que me parece que con una tontería de regla, como es que tú al principio de la ronda tiras 2 dados y tienes que hacer una acción con cada dado, tiene muchísima profundidad. Porque tú con esos dados que tiras puedes coger losetas para luego más tarde colocarlas en tu tablero personal. Colocar esas losetas en tu tablero personal. Todo depende del número que tengan. En el tablero central
pues hay una zona que son las losetas del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Pues con un 3 puedo coger alguna que haya en el 3. Pero es que luego en tu tablero personal, que tienes un montón de zonas con números dentro, puedes colocarla con ese número. Entonces no, ya en el momento que entra en tu zona de juego, en tu tablero personal, ya se olvida el número del que has cogido y tienes que ponerla con el número que sea. Te interesa ir cerrando zonas para puntuar más. Cada tipo de loseta hace cosas diferentes. Avanzar en orden de turno, conseguir monedas de plata para luego coger unas losetas especiales. Puedes conseguir puntos por animales. Puedes tener habilidades especiales o puntos al final de la partida con las amarillas. Las marrones, que son edificios de ciudades, te van dando acciones especiales en ese momento. O sea, tienes un montón de variedad de cosas y sobre todo de elección. Luego con esos dados también puedes vender mercancías que vas consiguiendo cuando vas avanzando en el orden de turno con los barcos, y que al venderlas te dan puntos y fichas de plata. Puedes coger trabajadores, que son de estos típicos que te permiten subir o bajar uno en el dado para adecuarse a lo que quieres. Entonces, ya os digo, es un juego bastante sencillo, además premia el... Cuanto antes hagas las cosas, más puntos te dan. Y cuanto más grande sea la zona, por ejemplo, de losetas que vas cerrando, más puntos te va a dar. Entonces está ese equilibrio de, mira, puedo cerrar zonas pequeñitas muy pronto, solo por llevarme el bonus extra de hacerlo pronto, y las grandes, pues irlo haciendo más con cuidado, porque cuando lo haga me pueden dar muchos puntos, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy guay este juego. O sea, se merece esta edición nueva que han hecho los de Awoken Realm, súper deluxificada y demás, porque me parece un juegazo que debería tener todo el mundo. Pero sobre todo por lo que os digo, es que es muy muy sencillo, una cantidad de elecciones que puedes hacer, de decisiones que puedes ir tomando para ir optimizando todo ese puzzle que vas haciendo con las losetas de distintos tipos y demás. Y bueno, luego este juego tiene un montón de mapas distintos de tablero personal, que tiene distintas zonas, distintos números y distinta disposición de las casillas de diferentes colores para poder ir haciendo tú esos puzzles cada vez de manera diferente. Y tiene un montón de mini expansiones que han ido sacando y demás, que le hacen algunas muy bien, como las de las rutas de las mercancías, que si las vas vendiendo en determinado orden de color, te van dando más beneficios. Pero vaya, el juego base solo como está, y además yo tengo la versión antigua, que es la que estaréis viendo aquí en la miniatura. Es verdad que los componentes son un poco mejorables, pero, por ejemplo, el arte me gusta más que el de la siguiente edición que sacaron, así más rojiza. Pero lo que os digo, en esta nueva edición que va a sacar Maldito Games, creo, de la versión esta deluxificada de Awaken, es una maravilla. O sea, es arte muy bonito, componentes muy, muy top. Y yo creo que es de esos juegos que merece la pena tener deluxificado, porque os digo, para mí es una obra de arte el cómo engranó todo nuestro amigo Stefan en este juego. Pero, si no está en el número 1, será que hay algún juego que me parece un poquito mejor. Y si no os sorprende, el juego del que voy a hablar en el número 1 es Civolution. Este juego que sacó Deep Print Games el año pasado y Maldito Games este mismo año, ese Civolution, un Eurogame de 1 a 4 jugadores, 90 a 180 minutos por partida, 14 años o más para jugar y 4,21 de dureza según la BGG. Este juego... Antes hablaba del Trajano de los juegos así un poco más duros, ¿no? Este juego es duro de verdad, pero es un reloj, o sea, está perfectamente hecho. He hablado de él un montón de veces ya. Entró en mi top 10 del año pasado, habiendo jugado media partida. Y ahora cambiaría mucho si hubiese jugado lo que he jugado ahora. Pero es que en este juego de civilizaciones, que vamos a ir desarrollando nuestra civilización, vamos a poder ir moviendo tribus por el tablero central, que además es modular, para ir pues explorando, ganando recursos, aumentando nuestra tribu y cosas así. Pero el juego al final va con dados, parecido a lo que pasaría con el Borgoña, pero en este caso tiras 6 dados, empiezas con 6 dados, puedes conseguir más, y todas las acciones que puedes hacer son la intersección de 2 dados. Pues el 1 con el 5 hace esta acción, el 2 con el 3 hace esta otra. Tenemos, no sé si eran 15 o algo así o más, acciones diferentes que podemos hacer combinando esos dados. Y todas son muy sencillas de entender, pero aquí la dureza, la dificultad está en cómo ir alternando y haciendo. Algunas de ellas son bajar cartas para ir mejorando nuestra civilización, ya sea con puntos al final de la partida, acciones extra que podemos hacer o cosas de ese tipo. Y el juego, como os digo,
va engranado perfectamente. Tienes un montón de tipos de recursos dependiendo de las zonas por las que estén tus tribus, de, pues bueno, las distintas acciones que vayas haciendo vas a poder ir consiguiendo esas zonas. Tenemos que conseguir comida cazando también para nuestros tribus, y dependiendo de la zona en la que caces vas a poder conseguir más comida o menos, pues consigues menos en el desierto que en el bosque, por ejemplo, y cosas de este estilo. Entonces no quiero tampoco daros mucho la brasa con el juego, ni ahondar demasiado en las mecánicas, porque estaría muchísimo tiempo hablando, pero simplemente transmitir esa sensación de ir descubriendo y que no hay algo mejor que otra cosa. O sea, el juego va sobre todo de irte adaptando a... Tú tienes cartas de diferentes colores, que son diferentes, pues, características, por así decirlo, de tu tribu, que puedes ir mejorando, y hay algunas que, o sea, la mayoría son muy potentes. Entonces, la cosa es que si tú te pones una, por ejemplo, que te va a dar muchas cosas cada vez que explores, y tú todas tus acciones las puedes ir mejorando hasta nivel 3, empieza en nivel 1 y puedes irla mejorando, pues mejoras la de explorar. Cuando explores vas a ir ganando puntos, además con esa carta que tienes te van a dar más puntos y cosas así, pues entonces es el aprovechar y optimizar esa parte de esa partida que estás jugando, porque en otra partida será diferente. No es de estos que tú dices, es que la estrategia clarísimamente es esta, no, porque además hay unos eventos en cada una de las 4 eras, perdón, que te va a hacer que te interese ir más a una cosa u otra porque te vas a llevar un beneficio. Al final de cada era se va a puntuar una cosa diferente en cada partida, cada una de las eras va a ir cambiando, entonces te puede interesar ir más a subir un determinado tipo de track, tener más aldeanos, tenerlos más separados, cosas de ese estilo, y al final de la partida se puntúa todo. Lo que pasa es que en diferente medida, lo que ya se ha puntuado al final de cada era puntúa menos, hay algunas de las que no puntúan un poquito más, entonces en cada partida te cambia bastante a qué tienes que ir y a qué no, y por eso para mí es tan genial, porque, pues yo que sé, en otros de los juegos que he comentado a lo mejor ya sabes que hay una estrategia que te puede dar un poquito más de puntos si la haces bien, en determinadas cosas puedes decir, vale, mira, es que esto es claramente a lo que hay que ir siempre. No, es que en el Civolución no es así, porque tú puedes estar más cómodo haciendo determinadas acciones y pudiendo ir a ellas a saco, pero es que también el cómo vayas robando las cartas, cuáles sean los eventos, cómo van haciendo el resto de jugadores algo, porque tú, por ejemplo, quieres explorar mucho, pues no, y otro jugador que está explorando mucho, pues tú ya no puedes. O sea, es que las cosas son así, entonces se te ha adelantado, vale, pues esa civilización va a explorar, pues yo tengo que adaptarme a otra cosa. O si yo tengo mejores características, beneficios o lo que sea por explorar, pues voy a intentar adelantarme a él a hacerlo, voy a intentar, pues eso, ir antes en orden de turno, consiguiendo más bonus del objetivo que hay en esa ronda. Bueno, tienes un montón de cosas, y sobre todo es que es de esos juegos que te hace sentir que estás haciendo cosas. Que estás diciendo, vale, más poquito a poco que otros a lo mejor, cada uno a su ritmo haciendo sus cosas, pero estás desarrollando. O sea, yo no creo que te sientas como que estás haciendo una civilización, porque además la temática es como que sois unas especies de dioses que estáis probando, testeando cómo sería crear una civilización, es como una especie de examen o simulación. Entonces no es como, mira, he desarrollado el lenguaje. Bueno, pues es una carta que me da X bonus. Es muy euro, muy euro, y la temática se puede disolver un poco, pero es que te da muchísima libertad. Y entonces el juego yo lo definía como libertad, de vale, quiero hacer esto, pues vas a hacer esto, quiero ir por este lado, pues voy a hacer esto. Entonces la verdad es que bueno, yo lo recomiendo muchísimo. Si tenéis oportunidad de probarlo, adelante, porque es un juego caro. Ya hice un vídeo de si merece la pena al ser un juego caro, y spoiler, merece la pena. Así que nada, este ha sido mi top 5 de los casi 15 juegos que he probado de Stefan Feld. Resumiendo, en el número 5 tenemos Marrakech, en el número 4 Bonfire, en el número 3 Trajano, número 2 Castillos de Borgoña y número 1 Civolución. Así que nada, podéis dejar un like si os ha gustado este vídeo, podéis dejar en comentarios qué opináis de este top, si hay algún juego que creéis que debería haber entrado. Si lo he probado me podéis dar palos, si no lo he probado me podéis recomendar el hacerlo. Si os gusta este tipo de contenido os podéis suscribir, que es totalmente gratuito y ayudáis muchísimo al canal, y espero que os haya gustado el vídeo y que nos veamos en el siguiente. Adiós.